Los bosques, sitios interesantes, tranquilos y en algunos casos hasta relajantes. Sin embargo, con el pasar de los años hemos descubierto que pueden encerrar secretos, historias e incluso seres que desafían nuestra comprensión del terror. Los bosques pueden ser una prisión de tormentos y torturas inenarrables. Pueden llegar a encerrar grutas de tormento y dolor. Por eso, hoy te presentamos el bosque de la locura. Los días fueron pasando con una velocidad alucinante. Era increíble cómo los planes para la excursión que habían acordado este grupo de amigos comenzaba a desmoronarse como si de un castillo de naipes se tratara. Sin embargo, su líder, su capitán y para muchos, el más emocionado por el largo viaje no se rendiría. No estaba en sus planes renunciar a esta travesía por el bosque y luego subir esas imponentes montañas que todos llamaban como la cuna innata de la tragedia. Había conocido distintos casos de excursionistas que habían muerto al intentar conquistar sus imponentes bosques y sus majestuosas formas rocosas. Incluso se decía que uno de los excursionistas que desapareció se encontraba aún con vida, solo que la soledad, el hambre, la sed y otros factores habían hecho que perdiera el juicio y se creía una especie de protector del lugar. Sin embargo, poco o nada le importaba a Richard. La conquista de este lugar estaba más que prometida. Es más, era un hecho. El día por fin había llegado. Sin embargo, como si una pesadilla se tratara, desde las 8 de la mañana, hora en la cual Richard se encontraba desayunando, en su acogedora y cómoda casa en la cercanía del bosque, su celular no paraba de arrojar mensajes de disculpas de sus compañeros de viajes. Los mensajes iban desde personas que no podrían asistir hasta otros que llegarían un día después. La maratónica excursión parecía poco a poco derrumbarse. Sin embargo, esto no logró mermar la emoción que este hombre sentía. Se puso de pie con una convicción casi de película y se puso en marcha hacia el viaje, que prometía ser un nuevo logro en su vida de amante de la naturaleza y guerrero de los bosques. Ese día, el sol estaba verdaderamente inclemente. Era asombroso el calor que hacía e incluso era más abrumador lo húmedo y caluroso que se encontraba a los límites antes de entrar al majestuoso e imponente mar de árboles, el cual se presentaba ante Richard como una cuna majestuosa de tragedia, pero de belleza casi inenarrable. Las enredaderas que guindaban de sus grandes e imponentes árboles le daban una vista algo tétrica, como si de cabello más bien de una bruja se tratara. Esto poco a poco fue colocando a Richard en estado de alerta. Sabía muy bien que se estaba enfrentando a un lugar que había descuartizado, aniquilado e incluso masacrado los sueños, vidas y en algunos suertudos casos extremidades de cientos de miles de personas. El titánico viaje había comenzado por fin, con una brisa seca que le había acariciado tenebrosamente el cabello a nuestro protagonista que nunca volvería a salir de este sitio. El sol se encontraba en lo más alto del cielo, la mirada de Richard clavada todo el tiempo sobre su brújula y en el camino algo accidentado por la gran cantidad de follaje y de arbustos con los que se encontraba. Mientras más caminaba, más sentía que podía lograr conquistar este sitio y cualquier otro que su mente se propusiera. Estaba en ese momento en el cual nos sentimos imbatibles, invencibles, donde nuestros brazos, piernas y más importante aún, nuestro corazón está inyectado de una especie de energía casi inagotable. Sin embargo, en este caso, sí se agotó y se agotaría después de que este hombre comenzara a oír pasos, comenzara a ver cómo los animales corrían de un lugar a otro, cómo el bosque parecía crujir, gemir y en alguna instancia incluso llorar. Todos los animales comenzaron a emitir sonidos discordantes. Era un festival blasfemo. Sus ojos recorrían todas las ramas que lo rodeaban. Sus manos comenzaron a temblar. Era como estar en el centro de una especie de festival infernal. No pudo soportar más esto y corrió dejando caer su brújula. Mientras más corría, más sentía la presencia asquerosa a su espalda. Era como ser perseguido por una bestia, como si un demonio lo estuviera siguiendo. Nunca había estado tan aterrado. Sus piernas ardían de una manera bestial. Su respiración se encontraba tan agitada que era increíble que no hubiera sufrido un paro respiratorio. Pero algo que nunca haría, así muriera, iba a ser detenerse. Pero el destino y la vida, sobre todo en lugares macabros como este, tiene planes distintos para la vida de algunos seres. Frente a Richard se encontraba un obstáculo. Eran grandes rocas apiladas una encima de la otra.
Si lograba subirlas, llegaría hasta un punto alto en el cual podía ver qué era aquello que lo seguía, o por lo menos sentirse más seguro. A toda velocidad y con una confianza en sí mismo increíble, corrió por esas rocas subiéndolas una a una, y cuando casi pudo saborear y tocar la cima del lugar, un hombre justo en la cima de estas rocas lo miraba fijamente. Era como una bestia pálida, con grandes ojeras, con una boca ensangrentada. Lo miró fijamente. Esto le hizo perder el equilibrio y caer lentamente hacia atrás. Sin embargo, su pierna se quedaría trabada en una cavidad que formaban las dos rocas finales. Cuando todo su peso fue cayendo, lo único que lo detuvo de no caer al vacío fue un hueso quebrándose dentro de aquellas rocas. Su grito de dolor fue tal que el bosque entero se aplacó. Hubo un silencio sepulcral. Como pudo, trató de posicionar su cuerpo sobre unas rocas. Poco a poco lo fue logrando, sin embargo, el dolor que experimentaba al ver su pierna partida en pedazos fue atroz. Su pierna parecía una L debajo de su rodilla. En ese momento, Richard sabría lo que era ser víctima de los arañazos incesantes de la locura. Su visión se deslizaba de momentos de extrema lucidez en los cuales podía ver en la lejanía una silueta que lo observaba, hasta momentos de extrema oscuridad, donde todo lo que oía era como pasos se acercaban a su posición, como una respiración lo acechaba a menos de 1 metro. Luego sus ojos volvían a abrirse para experimentar hileras de dolor que subían desde su rodilla y hacían que todo su cuerpo se tensara. Su garganta ya no podía emitir sonido alguno. Había gritado tanto que su voz había huido junto con sus ganas de seguir viviendo. Aquella cosa seguía ahí parada, mirándolo. Era como una silueta negra y sin rasgos. Solo podía ver que cada vez que sus ojos se abrían, estaba más cerca. Poco a poco intentaba arrastrarse, intentaba por todos los medios sacar su pierna, pero no podía. Cuando su mirada volvió al lugar donde aquella silueta lo veía, algo que lo desesperaba era que de un segundo a otro desaparecía. Esto le daba un sentimiento asqueroso de desesperación. Sentía una desesperación monstruosa por liberar su pierna destruida de aquella gruta. Sin embargo, nada funcionaba, y cada vez que intentaba tocarla, el dolor era desgarrador. Espera, una navaja. Eso podía ser su salida. Había visto una película de un hombre que había cortado su brazo por liberarse de una situación muy parecida, pero no podía. Él en el fondo de su corazón lo sabía. No podría tomar ese cuchillo y mucho menos mutilarse a sí mismo. De nuevo el sonido de las ramas quebrándose, de nuevo aquel sonido de aquella cosa acercándose. Esta vez pudo mirarlo claramente. Era efectivamente un hombre ensangrentado que caminaba lentamente hacia él silbando y sonriendo con cada paso que daba. Sus ojos parecían una caverna, eran negros como la noche más oscura. Lo último que Richard pudo ver fue aquel hombre sonreír. Lo último que ese bosque escuchó ese día fue un grito desgarrador. Sus compañeros acudieron al lugar al día siguiente y dieron con la brújula de Richard. Buscaron por horas y horas, y tras no conseguir nada llamaron a los guardabosques. La pierna de Richard fue lo único que hallaron de él. Sin embargo, lo que lo atacó no era un ente paranormal. Lo que atacó a Richard dejó huellas. Incluso dejó una marca de una mano ensangrentada en una de las rocas, donde la pierna se encontraba trabada como una especie de recordatorio de la desgracia. Ese lugar sería bautizado como el Bosque de la Locura, nombre que hasta el día de hoy causa terror y zozobra en los sueños de los niños de aquel antiguo y macabro poblado. El guardabosques. Mi nombre es Marcus Salas, soy guardabosque desde hace más de 12 años. He recorrido el bosque de Freetown cientos de veces. Desde que trabajo aquí hay diferentes historias de una extraña maldición indígena. Miles de personas acuden a este gigantesco lugar en busca de paz y tranquilidad. Sin embargo, otros vienen buscando tal vez toparse con algo extraño, algo inusual, algo que no pertenece a este mundo. Cosa que lamentablemente hoy pude ver. Mis piernas aún tiemblan, mi voz no está casi agotada. El sudor seco en mi espalda y pecho me susurra que lo que vi fue real, que lo que sentí, dije y padecí fue una historia tan real e intangible como las manos que ahora tengo frente a mi rostro. Todo comenzó a eso a las 8 de la noche. El bosque se preparaba para cerrar sus puertas y yo acababa de llegar para recibir el turno nocturno. Al ver por la ventanilla de mi casilla de vigilancia, pude observar ese imponente y oscuro bosque con colores tenues y trazos amarillentos que provenían de la gran luna llena. Si mirabas por suficiente tiempo, te sentías atrapado por sus grandes ramas que empezaban a crear formas extrañas, figuras fantásticas y en algunos casos fantasmagóricas que te miraban fijamente. Era un lugar que desde cualquier perspectiva de día era ese sitio que te invitaba a soñar, a imaginar aventuras medievales mientras corres con una rama quebrada por sus alrededores, pero que de noche te observa con ojos esqueléticos, con una sonrisa nefasta, y sus miles de ramas, casi como garras afiladas, están listas para aprisionarte y despojarte de cualquier vestigio de vida y sí,
Sí, señores, este es mi lugar de trabajo, el bosque maldito de Freetown. Esa noche el maldito rayo estaba más cerca que de costumbre. Esa noche ni las historietas, ni tampoco mi cigarrillo nocturno pudieron hacer que mis oídos se toparan con la insistente voz mecanizada que provenía del otro lado de la radio. Esta voz pertenecía a Alicia Smart. Era una joven muy hermosa pero bastante inexperta. Acababa de entrar en empleo hacía menos de 2 meses. Y esa noche, ella sería la que tiraría de la palanca que sostenía una filosa cuchilla sobre mi cuello. Ella sería la que me enviaría a recorrer el asqueroso y extraño bosque. A través del radio escuché: Marcus, ven rápido, es urgente. Hay algo en mi cuadrante, lo vi varias veces, merodeando en la zona. Es un hombre, pero muy alto, tan alto como un árbol. Te lo juro, debes venir por favor, tengo muchísimo miedo. Estoy debajo de la mesa de mi casilla, ven rápido. Antes de que la palabra rápido fuera pronunciada, la comunicación se cortó de golpe. Comencé a gritar: Alicia, Alicia, por favor responde, cambio. La línea parecía haber muerto, era como un cementerio. Había un silencio sepulcral. Casi se podía sentir como la espesa textura de la sangre recorrer los límites del bosque. La luna se mantenía en el punto más alto del oscuro cielo. Las nubes grisáceas hacían que de un momento a otro el bosque se sumergiera en una oscuridad perpetua. Era como cerrar los ojos. No podía ver más allá de tu propia nariz. El peor error que he cometido en mi vida: correr a toda velocidad e internarme en ese bosque. Comencé a correr muy rápido hacia la casilla de mi compañero. Sentía como un nudo en la garganta. Tal vez resulte extraño de creer, ver a un hombre que mide por lo menos 5 metros. Pero en definitiva, ella había visto algo. Algo en su voz me lo gritaba, me lo decía. Las ramas del bosque comenzaron a crujir. Una serie de ramas comenzaron a caerse a mi alrededor. Era como si el bosque estuviera temblando, como si algo lo estuviera azotando. Y de pronto, cuando estuve a punto de girar hacia el epicentro del desastre, oscuridad. Una gran nube cubrió la luna en su totalidad. El bosque se tornó de un oscuro e intratable color negro. Las ramas se movían ferozmente a mi alrededor. Mis piernas danzaban de terror. Estaba a punto de llorar, pero mi instinto de supervivencia me hizo lentamente sacar mi linterna y apuntar en todas direcciones. El bosque lentamente se comenzó a calmar. Todo se mantuvo en una extraña y terrorífica paz. Comencé a dar pequeños pasos sin dejar de apuntar hacia cualquier sitio con mi linterna. Mi corazón estaba a punto de estallar, pero sentía que la linterna era una especie de arma que espantaría lo que fuera que estaba cerca. Tras error. La llegada al cuadrante de Alicia fue como caminar por una fina cuerda colgado a más de 1000 metros de altura. Si bien fue un trayecto sin problemas, podía sentir que si daba un paso en falso, caería eternamente en ese vacío de oscuridad y terror que me estaba acechando. La casilla de vigilancia estaba cerrada con llave, no había rastro de Alicia por ningún lado, todo estaba en un perfecto orden. Comencé a golpear ferozmente la puerta, pero nadie podía abrirme. Y en ese momento di mi primer paso en falso. La luna volvió a ocultarse, mi linterna se comenzó a apagar lentamente, primero un pequeño pestañeo, luego una débil luz amarillenta que paulatinamente se iba tornando más blanca para luego desaparecer y dejarme a merced de lo que sea que estaba emitiendo ese sonido. Era como una suave pero ruidosa respiración. Pude sentir como una brisa helada recorrió mi columna. Fue como si un ente rozara con su dedo esquelético mi espalda. No podía ver nada. Por un momento cerré tan fuerte mis ojos que creí que explotarían en el interior de mis párpados. Y con una fuerza y valentía que sinceramente no sé de dónde saqué, comencé lentamente a girarme hacia el bosque. Cuando pude ubicarme frente a frente con el bosque, con el laberinto de árboles, lo primero que vi hizo que mi corazón terminara de reventar de terror. Mis ojos casi abandonan mis cuencas, mi boca se desencajó en una mueca de extremo terror. Y lo primero que recuerdo fue que la oscuridad solo me permitía ver unos pocos metros por delante de mi nariz. Es decir, que lo que veía estaba tan cerca de mí que podía hasta tocarme. Estaba de pie, justo frente a mí. Estaba ahí, quieto e inmóvil. No me preguntes cómo, pero comencé a correr. Corrí y me golpeé con todas las ramas que se atravesaban en mi camino. Mi cara, mis brazos y pecho fueron azotados por cientos de ramas afiladas. Mientras más corría, más sentía que una presencia casi podía tocarme. Era como ser perseguido por la muerte. Segundo paso en falso. De pronto una luz amarillenta al final del camino hizo que mi corazón pudiera sentirse en paz, o bueno, una pizca de paz, fomentada por la esperanza de no morir. Me tomó unos segundos poder ver, debido a que mis ojos se habían adaptado a la oscuridad perpetua que hacía un segundo me había engullido. Cuando llegué al lugar de la luz, estaba un grupo de chicos reunidos en una especie de fogata. Me miraban como extrañados. Era obvio, un hombre mayor con cortadas en su cuerpo, con una cara que básicamente ha visto al demonio.
Hasta yo hubiera estado extrañado. Uno de ellos se levantó y se acercó a mí lentamente. Señor, ¿está usted bien? Lo siguiente que recuerdo es sentarme con ellos, beber un poco de agua y contarles lo que sucedió. Aún estaba temblando, lo recuerdo claramente. Pero por un motivo que en ese momento no entendía, me sentía en paz, me sentía a salvo. Recuerdo que estuve en ese lugar por un largo rato. Había hablado con los chicos y les había explicado que no podían estar en ese lugar, pero que de verdad nada me alegraba más que ellos hubieran estado allí. La luna ya había vuelto a relucir, mi linterna había regresado a funcionar y yo por fin me encaminaba hacia mi casilla a pedir ayuda por la radio. Sé que no había actuado bien al quedarme ahí sentado cuando Alicia estaba perdida, pero no podía levantarme. De verdad, mi terror era tal que no podía hacerlo. Y luego sucedió lo que quizás debía esperar. Giré para despedirme de los chicos, pero en ese lugar, en ese preciso lugar, donde estaba la fogata, donde estaban los 4 muchachos y esa linda joven, no había nadie. En su lugar solo había una serie de troncos apilados en el suelo, formando una rueda. No corrí, no grité, no lloré. Por algún motivo que no entiendo, ellos me habían protegido de lo que sea que me estaba acechando en el bosque de Freetown. Y para concluir mi última noche de trabajo en ese bosque, apenas llegué a mi estación, marqué a la central para notificar que mi compañera se había perdido o algo la había raptado. La voz mecanizada del otro lado de la línea me había recordado que Alicia no había ido a trabajar ese día, que Alicia presentaba un fuerte cuadro de intoxicación por algo que había comido. Esa fue mi última noche en el bosque de Freetown. Hoia Baciu, Rumania. Para concluir este video les presento uno de los lugares más misteriosos sobre la faz de la Tierra, un bosque sobre los montes Cárpatos, en lo que sería Transilvania, Rumania. Y es que apenas escuchas el nombre de Transilvania, tu mente se transporta a un bosque macabro, reinado por un rey con filosos colmillos, listo para despojarte de toda tu sangre y vida. Y es que este bosque fue el que sirvió de inspiración para el mítico escritor Bram Stoker, para crear su obra maestra, su opus magnus, Drácula. Los propios lugareños y turistas dicen que al entrar a este tenebroso bosque se pierde el sentido del tiempo y orientación, que puedes fácilmente salir en minutos, horas, hasta incluso semanas. El lugar tiene un clima y un ambiente envolvente que te crea una sensación de peligro constante. Los visitantes luego de salir presentan mareos, náuseas e incluso muchas personas han salido con heridas bastante graves en sus brazos y piernas. Y si te preguntas qué tipo de heridas, pues nada más y nada menos que quemaduras. Y esto no es lo más extraño del lugar. Una joven norteamericana que fue de visita al lugar dijo haber escuchado voces en su cabeza. Ella lo expresó como la voz del bosque, como si el bosque se comunicara con ella. Y dime, ¿te atreverías a visitar el lugar que es conocido como el bosque del tiempo perdido? Y así llegamos al final de este video, no sin antes pedirte que le des un buen like, esto me ayudaría mucho a seguir creando material como este. Suscríbete, así podemos agregar a más curiosos a nuestro rincón. Aquí abajo de la caja dejo todas mis redes sociales, puedes pasarte por ellas y sin nada más que decir, fuera cámaras.